Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Bar Marduk finalmente rompió el silencio tras las impactantes declaraciones de Elçin Sangu. Todo comenzó hace unos días, cuando Elçin, durante una entrevista en un programa de televisión muy visto en Turquía, dejó caer frases que nadie esperaba. Con una sonrisa enigmática, dijo, hay personas que creen que el silencio es elegancia, pero a veces es simplemente miedo a la verdad. Estas palabras, según muchos, iban dirigidas directamente a Bar, su compañero de reparto en varias producciones exitosas. Las especulaciones se multiplicaron en cuestión de horas. Fanáticos en Twitter comenzaron a etiquetar a ambos actores, pidiendo explicaciones y dejando miles de comentarios. Algunos defendían a Elçin, asegurando que solo estaba expresando una opinión general, otros, en cambio, exigían que Bar aclarara las cosas. La respuesta llegó anoche, cuando Bar publicó un mensaje inesperado en su cuenta de Instagram. Sin rodeos, escribió, he permanecido en silencio porque creo en el respeto y la discreción. Pero cuando mi nombre se usa para crear historias falsas, siento que debo hablar. Este mensaje, acompañado de una foto en blanco y negro del actor mirando por una ventana, causó un terremoto mediático. En una entrevista improvisada a la salida de un evento benéfico, los reporteros lo abordaron con preguntas directas. Bar, con gesto serio, afirmó, no entraré en detalles, pero puedo decir que mis decisiones siempre han sido mías y no motivadas por miedo. Respeto a Elçin y siempre le desearé lo mejor. Aunque sus palabras fueron medidas, su tono dejó claro que no estaba complacido. Por su parte, Elçin no tardó en reaccionar. A través de sus historias en Instagram, publicó una imagen de un café junto a la frase, a veces, las verdades incomodan más que las mentiras. Esto reavivó la discusión, dividiendo aún más a sus seguidores. En redes sociales, los hashtags #Barresponde y #Elçinhabla se volvieron tendencia. Algunos usuarios escribieron, esto parece un capítulo de telenovela en vivo, mientras que otros pedían que ambos dejaran de comunicarse a través de indirectas y hablaran cara a cara. Fuentes cercanas a la producción en la que ambos trabajaron juntos aseguraron que la relación profesional siempre fue cordial, aunque reconocen que hubo diferencias creativas en el pasado. Un miembro del equipo, que prefirió no dar su nombre, comentó, son dos personalidades fuertes, y eso a veces genera chispas, pero siempre mantuvieron el profesionalismo. La tensión siguió aumentando cuando, al día siguiente, varios medios de entretenimiento publicaron artículos analizando cada palabra, cada gesto y hasta la elección de colores en las publicaciones de ambos actores. Algunos expertos en lenguaje corporal invitados a programas matinales aseguraban que la postura de Bar en la fotografía, de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada hacia afuera, transmitía un mensaje de introspección y cierta distancia emocional. Mientras tanto, el fandom se organizaba en bandos. El team Elçin defendía la idea de que las declaraciones de la actriz eran una reflexión sobre el valor de enfrentar la verdad y no un ataque directo. El team Bar, en cambio, interpretaba que él había sido injustamente señalado y aplaudían su respuesta medida pero firme. En foros y grupos privados, la gente compartía teorías, videos recopilatorios de momentos tensos en entrevistas pasadas y capturas de pantalla de publicaciones antiguas que ahora parecían tener un nuevo significado. La prensa turca no tardó en buscar más fuentes. Un periodista, conocido por sus exclusivas, aseguró haber conversado con un asistente de producción que reveló, durante el rodaje de su último proyecto juntos, hubo discusiones sobre cambios de guión y escenas clave. No fueron peleas abiertas, pero sí hubo fricciones que todos notamos. Aunque este testimonio no confirmaba nada concreto, bastó para encender aún más las redes. El escándalo alcanzó un punto álgido cuando un programa de televisión nocturno emitió un segmento titulado La guerra silenciosa de Bar y Elçin.
En él, se repasaban cronológicamente todos los momentos en que ambos parecían lanzarse indirectas, desde entrevistas de hace años hasta recientes interacciones, o la ausencia de ellas, en eventos públicos. El montaje incluía música dramática y comentarios de colaboradores que parecían sacados de una telenovela. Lejos de calmarse, la situación escaló con un movimiento inesperado. Barr dejó de seguir a Elsin en Instagram. Aunque él no dio explicaciones, esta acción fue interpretada como una confirmación tácita de que la relación estaba rota, al menos en el plano personal. Pocas horas después, Elsin hizo lo mismo. A nivel profesional, varios analistas del mundo del espectáculo comenzaron a especular sobre las consecuencias. ¿Podrían volver a trabajar juntos? Algunos productores entrevistados aseguraban que sería complicado reunirlos en un mismo proyecto en el corto plazo, especialmente con la atención mediática tan centrada en su supuesta rivalidad. Sin embargo, otros opinaban que, paradójicamente, este drama podría aumentar el interés del público y convertirse en una oportunidad comercial. En medio de todo esto, las voces que pedían calma y respeto también empezaron a ganar fuerza. Ciertos fans crearon hashtags como #respeto para ambos y #basta de rumores, instando a dejar que los actores resolvieran sus diferencias fuera del ojo público. Incluso algunos compañeros de profesión se pronunciaron, recordando que la industria ya es lo suficientemente dura como para añadir conflictos innecesarios. Pero el episodio no parecía tener un final claro. Una semana después, Elsin apareció en un evento de moda y, al ser preguntada sobre el tema, sonrió y respondió: "No tengo nada más que decir. Las personas muestran quiénes son con el tiempo". Una frase que muchos interpretaron como otra indirecta. Esa misma noche, Barr compartió en sus redes una cita de un libro: "La verdad no necesita defensa, solo paciencia". La publicación fue rápidamente viralizada, alimentando nuevamente el ciclo de interpretaciones y debates. Los expertos en cultura pop turca coinciden en que esta historia se ha convertido en un fenómeno mediático no solo por la fama de los protagonistas, sino porque encarna varios elementos irresistibles para el público: misterio, orgullo, rivalidad profesional y la eterna fascinación por lo que ocurre detrás de las cámaras. Hoy, mientras escribo estas líneas, la trama sigue abierta. Cada gesto, cada palabra y cada silencio es analizado con lupa por una audiencia que parece no cansarse de esta telenovela de la vida real. Y, aunque tal vez nunca sepamos toda la verdad, una cosa es segura: Barr y Elsin han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores, demostrando que, en el mundo del espectáculo, las historias más cautivadoras a veces ocurren cuando se apagan las luces del set. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas seguidoras. Si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Barr y Elsin deberían aclarar todo públicamente o es mejor dejarlo en el misterio?